Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, tal y como la encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículos del 17 al 32. Nos dice la palabra del Señor en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, hermanos, ¿qué nos dice en el primer versículo de este texto que vamos a tratar hoy en este mensaje? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, no solamente el apóstol Pablo está diciendo algo, sino que está exigiendo la debida atención y la debida puesta en práctica de todo lo que va a decir a continuación. Es decir, lo digo y lo requiero. Lo requiero no en su fuerza, no personalmente él como persona, sino en el Señor, hermanos, en el Señor. Lo requiero en el Señor. De la misma manera, hermanos queridos, yo no os puedo imponer absolutamente nada. Hermanos queridos, yo lo que hago, lo que digo, es de parte del Señor. Es algo que requiero en el nombre de Cristo para vuestra vida. ¿Y qué es lo que un siervo de Dios en el nombre de Cristo está pidiendo a los miembros de la iglesia? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos queridos, no solamente tenemos que convertirnos al Señor, no solamente tenemos que dar el paso de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestro corazón, sino que, hermanos queridos, tenemos que andar como Cristo anduvo en esta tierra,
Y entonces ya no podemos andar de la misma forma que anda la gente del mundo, como andábamos antes en nuestros deleites carnales, en nuestros pecados, en la vanidad de nuestra mente. No, ya todo eso tiene que haber pasado. Entonces, hermanos queridos, yo en esta tarde os pido consagración, os pido que ya no andéis de la forma que andabais antes de conocer al Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos no tienen la luz de Cristo, ellos no tienen la luz del Señor. La luz del Señor ha venido a tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú has abierto tu corazón para ser esa lámpara donde la luz de Cristo se aposenta, igual que una lámpara se abre y se pone la bombilla o se pone la vela e ilumina la estancia donde se está, de la misma manera, nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa si andamos de la misma forma que andábamos cuando no conocíamos al Señor? Pues evidentemente no estamos siendo luz. Y si verdaderamente Cristo ha entrado en tu corazón, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas de esta sociedad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, los gentiles que no conocen al Señor, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero tú ya tienes conocimiento del Señor, tú ya no eres un ignorante. Tú has tenido una experiencia espiritual con Cristo, transformadora, liberadora, que es el nuevo nacimiento, a través de la palabra y a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces tú no puedes andar en la vanidad de la mente que tenías antes de conocer a Cristo. Tú no puedes comportarte de la misma forma y de la misma manera que el apóstol Pablo llama la atención a los efesios. Precisamente estamos hablando directa o indirectamente de la iglesia de Éfeso, porque cuando estábamos hablando, hermanos queridos, cuando estábamos considerando la segunda y la tercera epístola de Juan, probablemente se estaba refiriendo a la iglesia de Éfeso, y tal vez el Espíritu Santo nos está llamando la atención a considerar cómo se movía esta iglesia, los problemas que tenía y también, las cualidades que tenía esta iglesia. Dice que no andemos según el entendimiento entenebrecido que tienen los que no conocen al Señor, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas personas le hemos hablado, hermanos queridos? ¿A cuántas personas le he hablado del Señor y han endurecido su corazón? Yo le doy gracias al Señor por los hermanos que hay en la iglesia, que han abierto su corazón a Cristo para conocerlo y ya no están en esa ignorancia, porque, hermanos queridos, Cristo ha entrado en vuestros corazones. Y si realmente el Señor Jesús ha entrado en vuestro corazón, vuestro comportamiento tiene que ser de acorde a la vivencia que tenéis de Cristo, a esa habitabilidad de Cristo en vuestro interior, en vuestro ser interior. Dice, los cuales, está hablando de los inconversos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una de las cosas, hermanos queridos, que pretenden la gente inconversa, que hoy en la actualidad se está rebelando en contra de Dios y en contra de aquellos que son sus hijos, es el querer hacer lo que les da la gana. Quieren quitarse
lo que ellos consideran las cadenas que Dios pone sobre la vida de los hombres, sin saber que no son cadenas. Ellos están encadenados a sus delitos y pecados. Ellos están encadenados a la lascivia, es decir, a un deseo sexual desordenado, sin freno. Dice, y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos queridos. Y eso es lo que ellos pretenden, que Dios no les diga lo que es bueno ni lo que es malo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pero para nosotros, hermanos queridos, que hemos tenido una experiencia con Cristo, los mandamientos del Señor lo que hacen es proteger nuestra vida. Los mandamientos del Señor nos liberan de la lascivia. No somos esclavos de la lascivia. Hermanos queridos, ya no somos esclavos de nuestras pasiones para llevarlas a la práctica. Desgraciadamente podemos caer, a veces tropezamos. Pero, hermanos queridos, el Señor nos ha liberado de todo eso. La honra y la gloria sea dada al Señor. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, si no hemos aprendido así, no hemos aprendido así a Cristo, no vivamos de la forma que vivíamos antes. Tiene que haber una diferencia y tenemos que perseverar en el bien obrar, tenemos que perseverar en el camino de santidad que estamos viviendo, por el que estamos transitando, por el que estamos andando y en el que estamos viviendo, hermanos queridos. No podemos mirar atrás, porque el que mira atrás, hermanos queridos, no es apto para el reino de Dios. Ni en asuntos ministeriales, ni tampoco en asuntos de la vida de piedad, de la vida de santidad. No podemos mirar atrás. Hermanos queridos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Y cómo lo oímos? Hermanos, por la palabra. Por la palabra oímos al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y habéis sido, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Porque, hermanos queridos, nosotros no medramos, no avanzamos falsificando la palabra de Dios, sino que debemos ser consecuentes con todo lo que Dios dice, con todo lo que Dios nos declara. Tenemos, hermanos queridos, que negarnos a nosotros mismos y poner nuestra mirada, hermanos queridos, en el galardón que nos espera allá en el reino de los cielos. Porque ¿qué te puede quedar de vida aquí en esta tierra, hermanos queridos? ¿Qué te puede quedar? ¿20, 25, 30 años? Después, cuando pase 30 años y te mueras y llegues a la presencia de Dios, tendrás que dar cuenta de todo lo que has hecho. Y hermanos queridos, ¿no será mucho más hermoso que te niegas a ti mismo para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús? La hierba se muere, la flor se cae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, séquese la flor, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos queridos, que nuestro deleite sea hacer la santa, la justa voluntad del Señor. Nos sigue diciendo la palabra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos, porque, hermanos queridos, los deseos y los deleites y placeres de este mundo son pasajeros. ¿Qué prefieres? ¿Una gloria eterna que no tendrá fin, estando mirando el rostro de nuestro amado Salvador, o el placer efímero que puede dar este mundo? Hermanos queridos, seamos inteligentes. Pongámonos de parte de Cristo, porque tú le has recibido en tu corazón, y no des un paso atrás. Un paso atrás ni para tomar impulso, dicen por ahí. Hermanos queridos, nuestra mirada tiene que estar en el Señor para hacer su justa y su santa voluntad. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, fuera con él como un vestido ya raído, sucio, que ya no sirve. Ese viejo hombre ya tiene que estar enterrado. Pero parece que a veces, hermanos queridos, algunos cristianos lo resucitan, como que lo llaman. No puede ser, hermanos queridos. Ese viejo hombre tiene que estar enterrado. Tenemos que echar de nuestra vida al viejo hombre, porque hay un nuevo hombre creado según Cristo Jesús en nosotros. Gloria sea dada al Señor. A ese nuevo hombre creado según Cristo es en el que tenemos que vivir. Es el que vive ahora en tu vida, y yo te animo en el nombre del Señor que no des un paso atrás, sino que camines firme en la presencia de Dios, por amor al Señor y por amor a las almas, que van a ver en ti el ejemplo debido, para que provoques en ellos la sed espiritual y digas: yo quiero el agua de la cual tú has bebido, como pasó con la mujer samaritana. Hermanos queridos, que dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este mundo es un engaño, este mundo es efímero, es como la flor que se mustia, que se cae, que se seca. Hermano, es pasajero, pero hermanos, la gloria que tenemos en el cielo al lado de nuestro Salvador es eterna. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos queridos, tenemos cada día que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos renueva. Tenemos que renovarnos. Hermanos queridos, tenemos que buscar al Señor en ayuno. Tenemos, hermanos queridos, que mortificar nuestra carne. Que nuestra carne esté dominada, hermanos queridos. Había un hombre que tenía 2 perros. Uno se llamaba carne y el otro se llamaba espíritu. Cuando él alimentaba al perro carne, se apoderaba, vencía, humillaba al perro espíritu. Pero cuando no alimentaba al perro carne y alimentaba al perro espíritu, entonces el perro espíritu dominaba al perro carne. Pues hermanos queridos, no alimentes tu carne, no alimentes tus pasiones, da de comer al perro espíritu, que en tu espíritu esté alimentado con la palabra de Dios y con la intimidad del Señor. Nos dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos queridos, estamos para hacer la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, hermanos queridos, vive en la justicia, porque está caminando en el nuevo hombre que creó el Espíritu Santo en ti, cuando naciste de nuevo. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque has conocido la verdad.
Y la verdad no es la iglesia evangélica, la verdad es Cristo. Por eso es que tú estás en la verdad, porque estás en Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros, estamos predicando a Cristo. No seguimos una religión, hermanos queridos, seguimos a Cristo. Esa es la verdad que hay en nosotros y ese es el verdadero evangelio. Las iglesias no salvan, quien salva es Cristo. Ahora, nosotros los que somos salvados, eso sí, estamos llamados a vivir en amor los unos con los otros, formando el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y nadie puede crecer espiritualmente si, por ejemplo, no hay un pastor que te exhorte, que te anime, incluso que te haga llorar a veces señalando el daño que estás haciendo, que te estás haciendo a ti y que estás haciendo a otros. Porque a veces los pastores se tienen que llenar de valor para hablar con alguien y decirle, mira, no vas bien. Es duro para un pastor. Y es duro muchas veces cuando el pastor va a alguien y le dice, mira, no vas bien, no sigas por este camino. Y se lo dice una vez y no hacen caso. Y se lo dice otra vez a ese hermano o a esa hermana y no hace caso. Y se lo vuelve a decir una tercera vez y no hace caso. Ya la cuarta vez ya le da vergüenza. Ya le da vergüenza, hermanos queridos. Hermanos, que seamos dóciles, que seamos sencillos, que seamos humildes. No es a un hombre al que te estás sometiendo, es a la palabra de Dios, es al Señor, el Señor que te está hablando por medio del ministro, por ese ministro de Dios, por ese pastor. Dice la palabra, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, lo que yo decía antes. Somos miembros los unos de los otros. La iglesia nos salva a Cristo, pero una vez que somos salvos, los que somos salvos, somos miembros los unos de los otros, porque formamos el cuerpo de Cristo y todos nos apoyamos mutuamente, hermanos queridos. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos queridos, es normal que pueda haber un roce entre nosotros, que nos podamos enojar, es decir, enfadar, que hermanos queridos, hay momentos en los cuales nos podemos enojar, nos podemos enfadar con algún hermano en la fe, pero sin embargo, el sol no tiene que ponerse sobre nuestro enojo. Eso quiere decir que no debemos de perseverar en ese enojo. No, tiene que tener un tiempo limitado. Podemos coger un tiempo breve, lo más breve posible. Porque, hermanos, ¿quién no peca contra su prójimo? ¿Quién no dice algo que le pueda molestar? A veces lo que para ti es ofensivo, para otro no lo es. Y a lo mejor te da, jugando contigo, una broma, y a ti te sienta mal. Y para esa persona no quieres decir absolutamente nada. Es simplemente un gesto cariñoso, incluso. Entonces, tenemos que saber perdonarnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Y esto qué significa, hermano? Pues, hermano, si tú no tienes que mentir, por ejemplo, no solamente una mentira clara, sino aún aquello que pueda parecer mentira, tenemos que evitarlo. No solamente la idolatría, tener un cuadro, tener una estatua de un santo, de la bienaventurada Virgen, no solamente eso, de Jesucristo, sino aún aquello que pueda parecerlo. Tenemos no solamente que renunciar a la idolatría, sino a la propia sombra que la idolatría pueda proyectar sobre nuestra vida.
Tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, apartados no solamente de la mentira, no solamente del pecado, sino de aquello que pueda parecerlo. Hermanos, sed celosos de la santidad. Hermanos queridos, tenemos que agradar a ese maravilloso Salvador que entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque somos miembros los unos de los otros. Estamos llamados a llorar con el hermano que ha perdido a su madre, a su padre o a un hijo. Estamos llamados como miembros los unos de los otros a llorar con él. Y si nuestro hermano en la fe es su señora, le ha dado a luz un bebé, qué bueno, vamos a gozarnos con él y vamos a llevarle un regalo. Gloria a Dios por ese bebé que ha nacido en el mundo. Y si te enteras de que tu hermano en la fe tiene un hijo que ha aprobado la carrera, que ya se ha sacado la carrera, gloria a Dios, gózate con él, dale gracias al Señor, porque su hijo ha terminado exitosamente la carrera. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos queridos, tenemos que estar con todos los hermanos, en lo bueno y en lo malo. En lo malo, para consolar. En lo malo, para ayudar, para darle una ayuda adecuada, porque si no tiene para pagar la luz y tú tienes, pues si no tienes, no puedes ayudar. Pero en teniendo tú, sacrifícate y ayúdalo, aunque él te lo pague después. Pero sácalo del apuro en ese momento, hermanos queridos. Y si tu hermano se goza porque ha recibido una bendición de Dios, gózate con él, aleluya. Gózate con él, da gracias al Señor que su hijo ha aprobado la carrera, gloria al Señor. Dice la palabra, ninguna palabra, valga la redundancia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo me he encontrado, hermanos queridos, con cristianos de muchos años que todavía dicen alguna palabra fea, alguna palabra corrompida, que incluso alguna gente del mundo les daría vergüenza decirlas. Hermanos queridos, cuando Cristo entra en tu vida, lo limpia todo. Tenemos que tener el alma limpia, todos los rincones. Hermanos queridos, ¿cómo tú vas a decir palabras torpes, feas, en ruines, truanescas, que salgan de tu boca? ¿Es que acaso, como dice Santiago, de la boca, de una fuente puede salir agua dulce y agua salada? No puede salir. De la misma manera, tú no puedes tener el mismo lenguaje que tenías antes de conocer a Cristo. Tú no puedes tener, hermanos queridos, ese lenguaje que es propio de la gente mundana. No, el Señor ha limpiado tu lengua, ha limpiado tu boca. Ya no puedes pronunciar esas palabras que no glorifican a Dios, que te hacen ser una persona vulgar, una persona incluso sin educación. Hermano, ya incluso humanamente hay personas educadas, personas que tienen cultura, que evitan ciertas palabras, lo que vulgarmente se llama tacos, decir un taco. Pues los tacos tienen que desaparecer de nuestra boca, y otro tipo de expresiones y de refranes que no glorifican al Señor. ¿Qué dice?
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Hermanos, cuando te presentan una comida insípida, hermano, como que no, hermano, le echas un poquito de sal, ya esto tiene sabor, como dice el Señor, pero si ya la sal pierde su sabor, no sirve para nada, es echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, tú tienes la sal de Cristo, tú tienes el sabor, ese sabor a cristiano, tienes que saber a cristiano, hermano y hermana querida. Entonces, cuando tú vas a este mundo con ese sabor a Cristo, porque sabes a Cristo, hay aroma de Cristo en tu vida, como una comida deliciosa. Mi esposa me puso una foto de una caldereta de marisco. Oh, madre mía, una maravilla. Pues si se ve así de rica, cuánto más será probarla y olerla. Entonces tú tienes que ser esa persona que tiene la sal de Cristo en tu vida para provocar la sed por el Señor. Aleluya. Dice, para que sea buena, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Hermanos queridos, hay muchas veces en las cuales estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Contristar es entristecer. Hermanos, una mirada. A veces estamos fuera de la comunión del Señor, de la intimidad del Señor, porque en comunión siempre estamos, pero estamos fuera de la intimidad del Señor y a veces estamos enojados con las injusticias del mundo, estamos enojados con un hijo rebelde, con un vecino que no para de hacer ruido y es un latoso, y a lo mejor te viene otra persona que no tiene nada que ver y tú le echas una mirada dura. Entonces, hermanos queridos, eso no está bien, no podemos seguir ahí. Hermanos, estás contristando el Espíritu Santo. Estás contristando el Espíritu Santo y estás transmitiendo una imagen distorsionada de lo que debe ser un cristiano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú tienes el Espíritu Santo, estás sellado. Significa, eres de Cristo, tú estás sellado. El anticristo en la gran tribulación pondrá su sello en la frente y en la mano, hermanos queridos. Pues tú estás sellado con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, el Espíritu Santo tiene que manifestarse a través de ti en tu vida. Y para que se manifieste, tú tienes que estar dispuesto a tener la debida disposición, dar tu buen consentimiento a que el Espíritu Santo siga mostrándose a través de tu vida, para seguir siendo en este mundo de tinieblas la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo es tu luz. Tú no brillas, tú no iluminas de ti mismo. Lo que en ti hay es imperfección, es pecado. Pero Cristo que vive en ti es el que te hace vivir en santidad. Pero, hermanos queridos, el Señor es un caballero, el Señor nunca te forzará. No fuerza a los inconversos a convertirse, ni tampoco te forzará a ti a que actúes debidamente. El Señor te llama a que te consagres, te llama a que seas esa luz en medio de las tinieblas, a que te comportes como un cristiano y como una cristiana tiene que hacerlo en este mundo de tinieblas. Dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo vamos a ser la luz de este mundo si estamos en amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia?
Pues si nos tenemos que quitar las palabras corrompidas y torpes de nuestra boca, cuánto más la maledicencia. El Señor dice en su palabra, bendecid, bendecid y no maldigáis. Entonces la maledicencia tiene que quitarse de nuestra vida, hermanos. Dice, y toda malicia, sed sencillos y humildes como palomas, dice el Señor. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero nosotros, hermanos queridos, tenemos que ser mansos y humildes como nuestro Señor y ser sencillos como paloma, sin malicia, aunque tenemos que tener discernimiento. No tener esa malicia que está inclinada a hacer el pecado, a practicar el pecado, sino que tenemos que tener más que malicia, discernimiento para darnos cuenta de las intenciones que tienen otras personas y actuar santamente, pero con el debido conocimiento. Nos dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos unos con otros. Es decir, que no seamos una fuente de maldad, sino de bondad, hermano. Benigno, bondadoso es aquel que aplica la benignidad. Pero la benignidad, el ser benigno, es ser inocuo, es decir, que no causa daño ninguno. Si tú te comes la seta Amanita phalloides, mueres. Es una seta fulminante, es una seta tremendamente venenosa, es la llamada seta de los enanos, esa que ponen, que cuando pintan un cuento de los enanitos del bosque, pues esa precisamente, que es muy bonita, es la Amanita phalloides, es una seta muy venenosa. Pues, hermanos queridos, la palabra de Dios dice que seamos benignos. Esa seta como es maligna, pero tenemos que ser benignos. ¿Cómo? Pues como el champiñón, que no hace daño a nadie, es benigno, es una planta benigna. Como cualquier fruta, como por ejemplo la pera, como por ejemplo la naranja, la manzana, que son frutos benignos, que hacen el bien a las personas, las alimentan. Pues nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a ser benignos, a ser fuente de benignidad. Hermanos, el Señor ha obrado en nosotros. Él, que es benigno hasta el infinito, que es eternamente benigno, bondadoso, lleno de amor y de misericordia. El Señor os bendiga, hermanos queridos. Aleluya. El Señor os llene de su Santo Espíritu para que pongáis por obra todos estos maravillosos consejos. El Señor os bendiga, hermanos.